Bueno, Eduardo Fernández Luiña, que es el director de estudios de la Fundación de Disenso, es un hombre muy importante. Es un hombre muy importante porque es uno de los responsables de que la Fundación Disenso en año y medio no solo se haya comido a las demás fundaciones que trabajan más o menos en el mismo ámbito, sino que hemos logrado realmente hacer un trabajo ya de contenidos. Los informes de la Fundación Disenso, que os recomiendo a todos encarecidamente, los tenéis todos en el acceso directo en la red, lo tenéis a través de la Fundación, de la página de la Fundación, pero también a través de Twitter se puede llegar a la Fundación y ahí están todos los informes. Por fin hay una fábrica de contenidos políticos conservadores, desde una óptica libre en España, que se producen en España y tienen un sello y una vocación general para todo el ámbito de la iberosfera, de Iberoamérica, en el cual nos incluimos, y también para Europa. Estamos haciendo contenidos importantes para los demás partidos conservadores de Europa, y también y fundamentalmente también para Iberoamérica. Eso es muy importante y tiene mucho que ver con la trayectoria de Eduardo, que viene de una fundación más liberal, pero eso nos ha pasado a todos. Yo vengo de muy lejos y de sitios tremendos, os contaré. Pero tiene mucho que ver con él y con sus conocimientos también de Iberoamérica, que donde hemos entrado en año y medio, estamos creándoles una cantidad enorme de quebraderos de cabeza a gente que llevaba mucho tiempo y a otros que creían que aquello era su patio. Y ahí me refiero fundamentalmente a la izquierda. La izquierda está entre indignada, asustada y anonadada de que una serie de intrusos se les hayan metido en el discurso y en el debate político en toda Iberoamérica, y que estén permanentemente saliendo a la palestra, cuando antes era fácil descalificar a todos los fachas. No pintan aquí nada, o sea, la ultraderecha, el fascismo, etcétera, no pasarán, no entrarán, todas esas cosas. Bueno, pues han entrado, y aunque siguen diciendo por supuesto lo mismo, solo hay que leer hoy, que es una de las grandes satisfacciones de la mañana para mí, ha sido leer el despacho de Prensa Latina. Prensa Latina es la agencia oficial cubana, y la agencia cubana nos dedica un largo artículo en el cual muestran lo que llaman el repudio de los peruanos hacia la entrada del fascismo español en Lima, ¿no?, en los últimos días. Y como soy uno de los que tuvo el honor de montar ese lío y esa intrusión, pues la verdad es que estamos muy contentos. Ha sido este viaje, como otros, supongo que os habréis enterado del viaje a México con Santiago Abascal, que fue un viaje de 2 días y medio que tuvo unos efectos absolutamente explosivos y espectaculares, donde López Obrador nos dedicó su programa matinal, y donde realmente estuvimos 10 días marcando directamente la agenda política de un país como México, del más grande de los países hispanoparlantes del mundo. En ese sentido estamos muy satisfechos con la Fundación, y como digo e insisto, aparte de Jorge Martín Frías, que es una especie de máquina que tenemos, que tuvieron el buen ojo de robarles también otro que viene de otros lares, como todo el mundo, a un sitio nuevo que está buscando talentos, tiene que buscar los talentos
allá donde estén, y sin miedo a buscarlos en donde sea, siempre que las convicciones y los objetivos coincidan. En ese sentido, creo que, como digo, es un éxito enorme. La sabiduría de Luiña en los conocimientos que le llevan a entender también lo que sucede en Iberoamérica son parte muy definitoria del éxito del trabajo que se ha hecho en este tiempo. Y sin más. Bueno, no, yo ya me siento un poco avergonzado por esta presentación tan amable, porque además el protagonista de todas las aventuras es aquí don Germán, que siempre es el que da guerra y lleva dando guerra y todos aprendemos de él y de su narrativa y de las ideas que motivan sus acciones, ¿no? Bueno, yo un poco hablando, la idea es tener una conversación, ¿no, Germán? Al final, claro, hablar de la amenaza comunista en Iberoamérica, y Germán citaba pues los actos que tuvieron lugar en México, que de verdad pusieron patas arriba al país durante 2 días. Una de las cosas que decía la prensa mexicana es que llegaban los representantes de Vox y de la Fundación Disenso a amenazar del comunismo y dónde estaba Stalin, ¿no? Si Stalin estaba a las puertas de Ciudad de México. Y la verdad es que cuando uno empieza a reflexionar sobre esta amenaza, bueno, esos que hacían chistes al respecto, pues en realidad estaban en lo cierto, ¿no? O sea, la amenaza comunista y la amenaza de la izquierda radical está más viva que nunca en el continente iberoamericano a día de hoy. Poco después de la visita de Vox se recibía, por ejemplo, a Nicolás Maduro, se hablaba en honor a Fidel Castro, el presidente alababa las acciones de Fidel Castro en la región. Entonces, yo creo que para nada es una afirmación demagógica cuando señalamos el avance del comunismo en la iberosfera, ¿no? Y ahí, pues, creo que todos los que enfrentamos esa amenaza tenemos, claro, vamos con retraso, porque al final el Foro de Sao Paulo es una organización que nace en la década de los 90, que tiene mucha experiencia ya en todo lo que es establecimiento de agendas y que efectivamente han mostrado resultados, gusto o no, ¿no? El Foro de Sao Paulo ha desestabilizado países. El Foro de Sao Paulo ha dado y facilitado la realización de golpes de Estado. El Foro de Sao Paulo manipula habitualmente elecciones y han aprendido a trabajar de forma muy horizontal, muy coordinada, descentralizada también por momentos, pero siempre con una agenda, siempre con la agenda de destruir el Estado de Derecho, destruir las débiles ya democracias que existen en Iberoamérica, capturar el poder y de la mano de esa captura, pues profundizar en regímenes de corte autoritario con un marcado carácter comunista, ¿no? Y son olas, evidentemente, ¿no? Son olas. Durante la década de los 90 no les fue tan bien, durante la primera década del siglo XXI les fue muy bien. Pensábamos que pues habían sido derrotados y ahora están otra vez, yo creo, ganando espacio, ¿no? ¿Cómo operan, ¿no? ¿Cómo operan? Operan de una manera muy sencilla y yo creo que ahora que todos sabemos cómo operan, ya les podemos denunciar y podemos enfrentarles, ¿no? Y por eso las visitas de don Germán, claro, despiertan tanto recelo, ¿no?, en la izquierda iberoamericana, porque claro, en cierto sentido sabemos cómo operan y estamos dispuestos a denunciarles y a dar la batalla de las ideas y reunirnos con todo aquel que esté contra esa agenda, ¿no? Como digo yo, aparecen y desaparecen, ¿no? El foro nace de la mano de Fidel Castro y de Lula. Yo creo que Fidel Castro necesitaba, con la caída del muro de Berlín, un financista.
Lula era un candidato que potencialmente podía servir. Al final Brasil es el PIB más grande de América Latina, y la idea era pues capturar el Estado brasileño y asegurar la financiación cubana en ese mundo post-soviético, ¿no? Como todos sabéis, pues eso no fue así. Lula hasta el año 2001-2002 no tiene éxito electoral y pues salían con un golpista, que es Hugo Chávez, recibido en el año 94-95 como un jefe de Estado antes de ganar las elecciones, y a partir de ahí pues ese eje cubano-venezolano empieza a planificar lo que sería la conquista del continente, ¿no? La conquista, en cierto sentido, de la iberosfera in extenso, porque España también estaba en esos planes de conquista. ¿Les fue bien? Pues desafortunadamente les fue bien durante un tiempo. Llegaron a tener 14 países en la región, no es una cosa menor. O sea, lo que pasa es que fracasaron económicamente y hubo ciertos cambios, pero ahora están otra vez como creciendo, ¿no? La situación en Cuba sigue siendo la que es, a pesar de de las manifestaciones que han tenido lugar el 11 de julio, que son relevantes. Yo creo que son evidencia de que Cuba lo está pasando mal económicamente y de que hay problemas de financiación en un país que tiene vínculos con el narcotráfico, en un país que comercia con sus servicios de inteligencia, en un país que comercia con todo este programa de médicos, etcétera. Pero, claro, tienen Cuba, tienen Venezuela, la situación en Nicaragua a día de hoy es bastante grave, la situación en Chile es muy grave también, con una asamblea constituyente en la cual el 60% de las personas que componen ese órgano son de izquierda o de extrema izquierda. La situación yo creo que también es preocupante en determinadas partes de Centroamérica. No olvidemos que una persona como Nayib Bukele, que a algunos les cae bien, viene de la izquierda, viene del FMLN, viene de un partido de extrema izquierda también. O sea, él ha aprendido en ese mundo, ¿no? Él ha recibido y cobrado dinero venezolano a través de Petrocaribe en su momento. Entonces, claro, la amenaza es real, y todos aquellos que, como señala la Carta de Madrid, creemos en la defensa de la democracia, creemos en la defensa del Estado de Derecho y creemos en las libertades de las personas, pues tenemos que adquirir una posición de enfrentamiento claro, sin complejos, denunciando lo que son. Son narcos, son comunistas, en definitiva son mafiosos, y hay que intentar vencerles en todas las áreas, en el área política, pero también en el área cultural y mediática, ¿no? Y ese yo creo que es el reto. No sé qué piensas, Germán, ahí al respecto. Pues sí, tú llevas muchos años en la batalla y dando la batalla. Es fundamental el lenguaje. Hubo un periodista checo en los años de la posguerra, que se exilió pronto en Alemania, y se llamaba Ferdinand Perutka. Y Perutka se hizo cargo de un programa de Radio Free Europe en Múnich, y emitían en checo para la República, para Checoslovaquia, entonces Checoslovaquia, como se emitía en otros idiomas, en todos los idiomas del este, para los demás países ocupados, y el Pacto de Varsovia, y también para la URSS. Y Perutka tenía unos programas muy célebres en los cuales hablaba de la recuperación del lenguaje. El lenguaje, la izquierda y los comunistas en especial, han sido siempre expertos en quedarse con el lenguaje, secuestrar el lenguaje y manipularlo para sus fines. Nosotros estamos viéndolo todos los días, lo estáis viendo en la prensa, como toda la prensa usa ya el lenguaje que ellos quieren. Es una conquista, eso sí que es una campaña de un éxito brutal, como en los últimos 50 años, que son los años en los cuales estamos en permanente retirada. O sea, todos los valores de la sociedad abierta, todos los valores de la sociedad occidental están en retirada permanente desde los años 60 del siglo pasado. Y desde entonces hay un avance permanente del lenguaje marxista, del lenguaje comunista. Esto viene, pero nos iríamos muy lejos, esto tiene mucho que ver con la Escuela de Frankfurt, esto tiene que ver con todos los filósofos
esta escuela que huyeron del nazismo, se fueron a Estados Unidos, se instalaron en las universidades de élite allí, hasta la derrota de Hitler, y que después volvieron a Europa y se instalaron en Alemania otra vez y en Francia. Y estamos hablando de Horkheimer, Adorno, Marcuse, pero después también la segunda generación de Fromm, etcétera, etcétera, hasta llegar a Habermas, que es un poquito el Pope del país, si pensáis un poquito el arco del que hablamos. Hablamos más o menos de 80 años de doctrina y 50 años realmente de aplicación y avance de esa doctrina, toda a partir de Gramsci, que plantea Antonio Gramsci, un comunista italiano, que plantea en sus largos años de cárcel, se pone a estudiar y dice: no podemos ser tan groseros de hacer otras revoluciones bolcheviques, porque las revoluciones bolcheviques dan para lo que dan, y desde luego en Occidente no dan para nada, y lo que hay que hacer es ir penetrando la sociedad para que la sociedad empiece a coger unos hábitos comunistas, manteniendo todavía lo que es el sistema, hasta después derribar el sistema, es decir, no hacerlo al revés, romper el sistema económico que trae todas las hambrunas que trajo después de la revolución bolchevique, y todo el desastre económico y el hundimiento que crea insatisfacción y crea hostilidad hacia la revolución, sino hacerlo al revés, es decir, penetrar la sociedad primero, dejar funcionar el capitalismo, hasta después irlo tomando cuando la sociedad ideológicamente ya esté madura para esto. Para eso lo fundamental, por supuesto, es el lenguaje, pero y los dos instrumentos capitales para la penetración de ese mensaje, para el control, para que ese mensaje entre totalmente en la sociedad, se permeabilice la sociedad en general, son la educación y los medios de comunicación. Esos son los dos pivotes en los cuales se basa toda esta ofensiva desde entonces, y como digo, sin duda con éxito. Los objetivos filosóficos ya lo sabéis, es crear una sociedad comunista, socialista, es decir, donde los hombres sean todos intercambiables, sean todos iguales, respondan todos, tengan los mismos apetitos, tengan las mismas emociones y tengan los mismos intereses, y que el poder pueda mover, intercambiar, sustituir a los individuos, y los individuos no tengan sentido de la trascendencia. Esto, bueno, pues es un poquito lo que pasa en China. Curiosamente en China, y esto es un inciso que hago, curiosamente en China, que pensábamos cuando llegó Nixon allí, y que empezó realmente a surgir el capitalismo, y aceptaron el movimiento con Deng Xiaoping y tal, de entrar a la competencia capitalista. Todo el mundo pensaba que el capitalismo iba a traer después la democracia a China, ¿no? O sea, iban a ablandarse, y el comercio iba a hacer que la gente se informara y tuviera más demandas hacia el Estado y tal. Ha sido todo lo contrario. En China tenemos la dictadura más implacable que nunca, la tenemos igual que, digamos, es prácticamente la dureza de un comunismo de guerra, de Mao, y lo que tenemos es un fenómeno curiosísimo, que es que en el capitalismo, los grandes popes del capitalismo ven a China como una solución atractiva a los problemas que está generando el mundo actual, desde la superpoblación a todos los demás problemas. Y entonces están mirando y ven la organización que existe en China como una organización, pues, como digo, funcional, práctica y atractiva para sus intereses. Claro, no lo son para los intereses de los individuos, y menos para los intereses de los individuos que creemos en el ser humano como una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, y que tenemos un sentido de trascendencia, sea cual sea, y creamos en lo que creamos, pero si creemos en la libertad del individuo, si creemos
si creemos en esa trascendencia, creemos en nuestro pasado común, creemos en nuestras tradiciones, en la familia y, una vez más, como digo, en el individuo creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que se quiere extirpar a largo plazo, y ahí es donde se crea esa alianza curiosa entre las élites de los grandes multinacionales o monstruos, si se quiere, tecnológicos actuales, y por ejemplo la dirección comunista china, pero también la izquierda y la extrema izquierda en el mundo occidental. Extrema izquierda e izquierda, en la cual por supuesto incluyo a toda la socialdemocracia, y si hablamos de la socialdemocracia podemos hoy, que es el día adecuado, hacer un homenaje a la mayor socialdemócrata de la posguerra, que es Angela Merkel, ¿no? Angela Merkel, que se va ahora y que ha hecho un daño infinito a Alemania en estos últimos 16 años, y que es la socialdemócrata perfecta, porque llega como un dirigente de un partido democristiano y vacía totalmente ese partido democristiano, y a la mayoría en Alemania la vacía de los contenidos propios de la identidad del partido democristiano, aprovechando por supuesto todas las debilidades que la democracia cristiana en Europa ya había mostrado, y se lanza realmente a un programa de transformación socialdemócrata general. Eso lo vemos ahora, tiene gracia, porque claro, el que se aprovecha de todo esto es que quieren más socialdemocracia los suyos, y que el socialdemócrata, el SPD es el que tiene el candidato, digamos, favorito, no solo porque le han elegido en la CDU a uno bastante inútil, que es Laschet, pero también porque Scholz responde mucho más a la imagen de Merkel. Y a Merkel ha tenido un tratamiento con un culto soterrado, pero un culto a la personalidad que ha sido absolutamente grotesco. Nunca ha habido mayor unanimidad en la adulación pura, en la prensa alemana hacia un líder, como no pasó con Adenauer, no pasó con Willy Brandt, no pasó con Schmidt, no pasó con Kohl, en absoluto pasó. Y sin embargo con Merkel las críticas siempre son colaterales, y cuando se van las críticas a Merkel, alguien hace críticas a Merkel yendo a la sustancia, es decir, a los elementos claves, que son, por ejemplo, la entrega total del país y del sentido común o del debate político al ecologismo radical, y por el otro lado la inmigración, la campaña permanente contra la nación alemana, que es propia de Merkel. Merkel, hay unas imágenes que algunos quizá hayáis visto, de Merkel retirando una bandera alemana que habían subido a un escenario para celebrar algo, y había uno con una bandera alemana, y va ella personalmente y le quita la bandera, la aparta y la pone en una mesa, ¿no? Ese es un poco... Merkel odia y teme y odia a la nación, y ha hecho todo lo posible, entre otras cosas, llenar el país con una oleada de inmigración tan enorme que ha roto los tejidos sociales en muchas partes de Alemania. Aunque no oigáis de los problemas, no oís de los problemas, porque la homogeneización de la prensa alemana hoy en día es absoluta. Yo leo prensa alemana desde pequeñito, y yo he visto a la prensa alemana que eran mundos diferentes, desde el Spiegel a la Frankfurter, y hoy son todos exactamente lo mismo. Es el mismo mensaje. Uno abre la Frankfurter Allgemeine, que era un periódico
conservador, duro, sesudo, de mucho peso, y hoy en día es retórica de Greta Thunberg. Y eso es Merkel, esos son 15 años, 20 años en el Partido Democristiano, 16 años de gobierno devastadores, como digo, para la cultura política alemana. Pero eso me había ido hacia Alemania cuando en realidad volvíamos a Iberoamérica. En Iberoamérica tenemos la visión, la forma radical de esa penetración que os contaba de la Escuela de Frankfurt en Europa. En Europa es la socialdemocracia la que crea el camino para esta homogeneización, para, con su lenguaje, crear una auténtica tiranía del lenguaje que tenemos que romper nosotros. Ese es nuestro deber, ese es el deber de todas las fuerzas nacionales que surgen en Europa, es romper la tiranía del lenguaje socialdemócrata en Europa. Y en Iberoamérica, con esto yo termino y se paso la bola, en Iberoamérica tenemos una vertiente agresiva por el contexto propio del continente. Tenemos el movimiento comunista, un movimiento comunista con una épica tercermundista, con una épica violenta, que entró en un proceso, y esa es la clave y la madre del cordero de todo el enorme peligro que la gente aún no ve y que no acaba de pasar, si se quiere, que es la simbiosis, esa unión que se ha generado entre el crimen organizado del narcotráfico y la izquierda iberoamericana, que en este momento dentro del foro se han convertido en una cosa, juntos, trabajan, son lo mismo y trabajan juntos. Los cárteles mexicanos trabajan para la izquierda en Ecuador, los cárteles mexicanos trabajan con la izquierda en Argentina, y los cárteles argentinos trabajan en la subversión contra Bolsonaro. Es decir, los tenemos a todos metidos en esa internacional comunista que se formó, como muy bien decía Eduardo, cuando cae la URSS, que se juntan Castro, que tiene un régimen eminentemente parasitario, que tiene que vivir de alguien porque no tienen nada y porque no hacen nada más que generar ideología, violencia, subversión, crimen e ideas malas, pero ideas, y en eso son especialistas en subversión, son especialistas. El G2 es el servicio de información o de desinformación, de infiltración, de desestabilización más eficaz del mundo hoy en día, por supuesto, y son la gente que funciona en la toxicidad y en la infiltración de una forma absolutamente virtuosa. Pero el Cuba, que no hace nada más que eso, necesita parasitar a alguien. Se buscaba, intentaba Brasil, fue Venezuela después de la URSS, fue Venezuela, y ahora están mirando a Cuba, que ahora ha estado Díaz-Canel, ahora están mirando a México. Díaz-Canel hasta ahora en la CELAC también en México, y yo creo que ahora que ya a Venezuela, destruido el petróleo, ya solo les sirve como lanzadera de la cocaína, es decir, tienen al ejército y al gobierno, al régimen venezolano prácticamente dedicado a sacar ingresos del tráfico de la cocaína hacia Europa y hacia Estados Unidos, y ampliando el mercado a Asia a través de África. Y el Foro de Sao Paulo necesitaba una cabeza de puente en Europa, no solo ideológica, también de negocios. Y esa cabeza de puente es, por supuesto, España. Esa cabeza de puente, los narcos, Evo, Castro, Chávez, saben que España tiene su debilidad, hacen realmente un diseño de desembarco en España, y ese desembarco lo consiguen porque sociológicamente el momento era bueno para ellos, era
todo lo que era la desafección de la juventud, el 15M, todo esto, secuestran el 15M con métodos leninistas, crean Podemos y logran entrar en el gobierno. Al gobierno meten a gente que no es de Podemos, pero que son gente del mundo ese del narco. Enrique Santiago, que es un diputado, secretario de Estado en este momento, es el que llevaba la delegación en las negociaciones de La Habana, las negociaciones de las FARC. Las FARC es una organización narcotraficante fundamentalmente, también secuestra, también hace otras cosas, pero fundamentalmente hoy en día las FARC son con el ejército venezolano, que es el Cártel de los Soles, son la mayor organización de tráfico de cocaína del mundo. Y nosotros tenemos a su representante, lo tenemos en el Congreso de los Diputados. Digo para que veáis un poco la extensión del asunto. Entonces, esta unión del crimen organizado con sus inmensos recursos, junto al movimiento político, al movimiento comunista político, ese es el enemigo. Ese es el Foro de Sao Paulo, es el Grupo de Puebla, es la CELAC, que es en lo que quieren convertir la CELAC, también es todo eso es a lo que nos enfrentamos. Y nos enfrentamos a eso con una derecha y enfrente tienen ellos, y se han acostumbrado a tener, pues una derecha blandita, una derecha que se ha dedicado a hacer negocios fundamentalmente, pensando que podrían seguir haciendo negocios indefinidamente y que al fin y al cabo que la ideología y el colegio y esas cosas y la cultura, sobre todo la cultura, ¿qué importaba la cultura? La cultura se la dejaban a nosotros. Y los medios de comunicación de paso también, como Soraya Sáenz de Santa María aquí en España, pero vamos, todo esto en plan masivo en el mundo occidental. Y entonces, resultado de esto que os cuento es donde estamos. Y es decir, estamos en problemas serios. Problemas serios porque nos quieren quitar la sociedad que nosotros queremos. La quieren destruir y la quieren sustituir por una sociedad que no nos va a gustar nada. Es decir, que nuestros hijos y nuestros nietos podrían vivir en unas sociedades realmente monstruosas si no nos resistimos y si no reaccionamos. Y se puede reaccionar y se les puede ganar. Ese es el segundo mensaje, es ese. El mensaje es que ellos tienen inmensas debilidades porque su mensaje está lleno de flaquezas y además, sobre todo, porque promociona todos los aspectos negativos del ser humano. Y eso quiere decir que aunque sean disciplinados, son regímenes que son muy vulnerables también. Y el mensaje suyo es muy vulnerable, pero para que sea vulnerable tienen que dejar de infundir el miedo que infunden. Y el miedo que infunden también en todos sus rivales y las formas que tienen de generar pasividad en el adversario. Si nosotros logramos romper eso, tenemos oportunidad de impedir que nuestros nietos vivan como hoy los chinos. Y la verdad es que vale la pena. Sí. No, hay un tema que yo creo que es muy interesante y es ver dónde gobiernan, dónde ganan las elecciones, de la manera que sea, porque la mayor parte de las veces es de manera fraudulenta, como en Perú ahora, que se han robado 200.000 votos de manera descarada. El manual se aplica pues casi de manera estándar, ¿no? Reforma constitucional, captura del Poder Judicial y reducción de libertades civiles y libertad de prensa, etcétera, ¿no? Donde no gobiernan, porque claro, hay muchos sitios donde no gobiernan afortunadamente, el manual también es muy sencillo: enchufar dinero, inyectar liquidez para desestabilizar. O sea, yo por ejemplo, para mí es inaudito como, por ejemplo, en Chile nadie es capaz de reconocer que dinero venezolano fue, digamos, dirigido a desestabilizar el país, a desestabilizar un país que además estaba gobernado por un presidente de derechas, blandito, preocupado más por negocios, pero no preocupado por cuestiones de naturaleza cultural, que entregó la educación a la izquierda.
Los problemas de Chile, si uno está en conexión con el país, vienen de la revolución, la llamada revolución de los pingüinos, que es una revolución del 2006 de estudiantes de secundaria. Ahí es donde aparece pues, la Camila Vallejo y todos estos comunistas que ahora están de moda. Pero la jugada es apostar por la desestabilización, además sin escrúpulos, ¿no? 20 estaciones de metro quemadas a la misma hora. Hombre, eso no es una protesta espontánea, eso es que evidentemente hay una planificación. ¿Cómo es que los disturbios en Colombia, en 8 ciudades, empiezan a la misma hora? Eso es una cosa que está coordinadísima y que lo que pretende es poner contra las cuerdas al gobierno, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en definitiva, a la población. Entonces, el manual, desde mi punto de vista, es muy claro, ¿no? Si gobiernas, reforma constitucional y captura del Estado para construir un ejército rojo y una administración pública roja, que es una estrategia muy leninista en el fondo. Si no gobiernas, desestabilización social, polarización, en definitiva crear un entorno pues, favorable para la hostilidad, ¿no? Y yo creo que lo han aplicado en varios países. Ahora, a mí lo que me entristece era un poco lo que señalaba Herman. Lo que me entristece es ver a una derecha que cede, una derecha que no es firme en la defensa de los principios, que no se cree, por ejemplo, el Estado de Derecho. Es así de simple. O sea, al final, ¿cómo es posible que se avance en Chile hacia una reforma constitucional porque unos desalmados queman estaciones de metro y se pelean con los carabineros de Chile, que por cierto es uno de los mejores cuerpos de seguridad del Estado de la región? Uno además muy comprometido con la defensa de las instituciones, con la defensa de la ley, precisamente, claro, por eso van a poner. Entonces, claro, hay unas fases, hay creo yo unas joyas de la corona, ¿no? Chile era la joya de la corona por excelencia. Yo creo que el segundo país que es joya de la corona es Colombia, ¿no? Que el asalto va a ser el año que viene. Ahora, también como señalaba Herman, y creo que por eso estamos aquí, se les puede ganar, ¿no? Se les puede ganar y probablemente sí se les vaya a ganar. Y la evidencia es que han mostrado mucho miedo, tienen miedo. Las visitas que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha hecho a México, la tarea que Herman lleva realizando, no solo este año, porque ya el año pasado hubo visitas en profundidad para ir tejiendo esa red. ¿Por qué enfadan tanto? Porque ven que hay una ventana de oportunidad para que ideas de derechas, conservadoras, incluso de varias derechas, copen posiciones de poder y enfrenten la amenaza de manera más eficaz, ¿no? Pero sí hay que denunciar a aquellos que han traicionado. Yo, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera es realmente una cosa delirante, ¿no? Para empezar, porque es el segundo gobierno. Es que, claro, el primer gobierno ya fue un fracaso y el segundo gobierno también fue un fracaso. Iván Duque, desde mi punto de vista, también ha sido bastante tibio a la hora de enfrentar, digamos, la amenaza, ¿no? Entonces, claro, porque estamos hablando efectivamente de crimen organizado, estamos hablando de narcos, estamos hablando de gente de extrema izquierda que necesita financiación y que hace pactos con quien sea. Estamos hablando de gente de extrema izquierda que literalmente vende su país a otras potencias, ¿no? Los Kirchner entregaron a China una base de uso mixto y yo he hablado con varias personas en Argentina y nadie sabe qué se hace en esa base. O sea, pero seguro que nada bueno, en realidad, ¿no? Entonces, claro, la capacidad de China para permear el continente gracias a su capacidad para entregar dinero, pues lo que está haciendo es que narcos, gobiernos autoritarios como el chino, extrema izquierda radical, estén, bueno, creando una especie de coalición que en unos países funciona y en otros no. Cuba, yo sí veo que Cuba tiene un problema económico a día de hoy, grave. ¿Dónde lo detecto yo? En las manifestaciones del 11 de julio. La G2 y en realidad todo el sistema de seguridad cubano es un sistema muy eficaz. Estamos hablando de uno de los 10 mejores sistemas de inteligencia del mundo.
Entonces, una pregunta legítima es, ¿cómo pudo fallar ese sistema el día 11 de julio? Porque claro, está pensado precisamente para prevenir manifestaciones, o sea, está pensado para evitar inestabilidad y mantener, digamos, la dictadura estable. Y sin embargo falló esa semana. Y yo creo que fue por un problema de liquidez. Porque en realidad ahí ya no hay ideas, ni principios, ni nada. Ahí solo hay dinero, ¿no? O sea, uno mantiene la red de control a base de pagar. Y claro, los comités de defensa de la revolución, ese primer, digamos, punto de control vecinal y tal, pues se vio en una situación dramática, ¿no? De alimentos, de desabastecimiento de todo tipo. Entonces salió a la calle con sus vecinos. Y por eso Díaz-Canel estaba tan enfadado. Y por eso llamó a que los revolucionarios tomasen las calles, porque el primer sistema que ellos tienen para prevenir falló. ¿Dónde van a encontrar la liquidez? Yo sí creo en la hipótesis que ha puesto Germán sobre la mesa. El objetivo ahora es México. O sea, claro, ya Venezuela no puede darme. Imagino no. Claro que Cuba tiene negocios con los narcos, es un histórico, ¿no? Además, es el que lo empieza. Y esto está reconocido por autores. Un libro que yo recomiendo siempre a los jóvenes interesados en la realidad iberoamericana es Adiós muchachos, de Sergio Ramírez. No precisamente una persona muy de derechas y muy tal, pero es una persona que es muy sincera cuando escribe esa autobiografía de despedida, digamos, del mundo revolucionario. Él fue vicepresidente con Daniel Ortega y lo que cuenta ahí, yo recuerdo un pasaje hablando de la piñata. Es que es como piensan ellos. O sea, cuando Daniel Ortega pierde las elecciones con Violeta Chamorro, vivían todos en un hotel de lujo de la capital, el gobierno vivía en el hotel, entran en la habitación de Sergio Ramírez y dice, Sergio, hemos perdido. Y Sergio Ramírez dice, claro, de eso va la democracia, nos ha ganado, bueno, habrá que ver la alternancia y tal. Y dijo, no, eso no puede ser. Y a partir de ahí se pone en práctica la famosa piñata. Todas las empresas del Estado, todos los terrenos del Estado se empiezan a entregar a amigos del Frente Sandinista. Claro, toda la riqueza, la poca que tenía el Estado, se privatiza entre comunistas para debilitar al próximo gobierno que llega. Y eso también se hizo y se hace en Venezuela con esas prebendas que entrega el gobierno y en realidad en todos esos países que no son abiertamente pues dictaduras comunistas, que son lo que los técnicos llaman autoritarismos competitivos, que en realidad son dictaduras, ¿no? Entonces ese es el drama y ese es el enemigo. ¿Qué sucede? Más o menos ya están identificados sus pasos, los pasos que van a seguir. Ya está mapeada toda la red de conexiones con el crimen organizado que tienen para financiarse. Entonces ahora la idea es, también lo que señalaba Germán, entrar en la batalla de los conceptos, ¿no? Los conceptos son campos de batalla, dicen los marxistas, ¿no? Yo creo que eso es cierto. Los conceptos son campos de batalla. Entonces entraré en esa batalla, porque al final su idea de democracia evidentemente no es la correcta. Al final han optado por instrumentalizar batallas particulares. Yo creo que eso es otra de las grandes amenazas de la izquierda, ¿no? Hay otro texto muy interesante de Paul Edward Gottfried que se llama La extraña muerte del marxismo, que al final reflexiona sobre lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Como a partir de la década de los 60 se entra, la izquierda cambia la agenda y en vez de defender pues cuestiones tradicionales, derechos de los trabajadores, etcétera, pues pasa a meterse en el ecologismo, pasa a meterse en el feminismo, pasa a meterse en los derechos LGTB, una agenda contracultural proveniente de esos hippies, ¿no? En Iberoamérica esa agenda, ¿en qué se traduce? Se traduce en un feminismo radical que colabora con todas estas estructuras y se traduce ahora en el último tiempo en el indigenismo, ¿no? El indigenismo es otra de las grandes amenazas. Yo he intentado, con varios amigos de Guatemala, estudiar ese mundo y creo que hay una oportunidad también para la gente de derechas, porque hay un mundo indígena terriblemente conservador. Un mundo indígena que tiene mucha fe,
que es defensor de la familia, que es defensor de la propiedad, que es defensor de la vida comunitaria y de esas relaciones necesarias de solidaridad entre vecinos para ayudarse ante adversidades y tal. Y ese mundo conservador indígena no quiere nada con el indigenismo. Entonces, habría que establecer vasos comunicantes, puentes con ellos para enfrentar la amenaza, porque si no serán los siguientes, ¿no? Y ahí López Obrador pues es uno de ellos, de los que lo ha promovido. En su momento el subcomandante Marcos, que los vecinos no lo querían, los vecinos de Chiapas, y bueno, y Evo Morales y toda esta gente que es delirante, ¿no? Cuando uno lee la Constitución boliviana, el preámbulo y tal, la antihispanidad que hay ahí. Yo recuerdo una anécdota con un juez indígena que practicaba derecho indígena, no practicaba, y me dijo, ¿usted es español? Sí, sí, sí. Ah, bueno, los españoles son buenos. Como diciendo, los que nos hicieron daño a nosotros fueron los criollos en la independencia. Ustedes respetaban nuestros derechos. Los criollos faltaron a nuestros derechos. Esas élites criollas así tal. Y me sacó ahí como papeles así súper interesantes de cuando compraron los terrenos en determinadas zonas a la corona y tal. Una cosa muy interesante. Ahí hay una conexión que no podemos dejar a la izquierda. No podemos dejar a la izquierda. Es que la izquierda se nutre no por casualidad de la leyenda negra. La leyenda negra es uno de los elementos, no solo de las fake news, no solo de las mentiras que antes comentaba de prensa latina, sino de la gran mentira que lleva utilizándose de los enemigos de España pues desde el siglo prácticamente desde el XVI y desde luego desde el XVII. Y es la leyenda negra. Nosotros tenemos precisamente el indigenismo. Los indígenas fueron los más leales a la corona. Nosotros, los que destruyen, bueno, el que destruye realmente todo fueron una alianza terrorífica pero eso nos llevaría muy lejos, entre Fernando VII y Napoleón, ¿no? Si Napoleón no entra y Fernando VII no hubiera sido como es, si Fernando VII se hubiera ido como el rey de Portugal, se hubiera ido al otro lado de España, a la España de ultramar, pues probablemente la España de ultramar hubiera seguido siendo una y no hubiera sido repartida y rota y entre todos los personajes allí, con todos los separatistas y los masones y los británicos repartiendo y haciendo taifas y enfrentando unos con otros y sobre todo aplastando a los indígenas y aplastando a todo lo que era la lealtad a la corona española, que era muchísimo, porque una lealtad que siguió habiendo levantamientos en algunos países durante los siguientes 80 o 100 años, ¿no? En ese sentido, toda la gran mentira que se ha instituido, porque se ha instituido no solo en América, en España hemos estado viviendo y mamando leyenda negra permanentemente, y si lo denunció Juderías y lo ha denunciado mucha gente, pero ahí seguimos teniendo a la mayor parte de las fuentes oficiales siguen siendo negro-legendarias, y este año que se cumplía el 500 aniversario de la conquista de México por parte de Hernán Cortés, aquí nadie ha celebrado nada, cuando si fuéramos ingleses hubiéramos hecho 2 meses de celebraciones con 60 desfiles por todo el país, porque lo merecía, y sin embargo todo el mundo callaos como si hubiera sido un acto vergonzoso, aquella gesta absolutamente inaudita, rescatando y salvando a las tribus mexicanas de la tiranía azteca, que es en realidad lo que pasó. Pero bueno, están moviéndose cosas también ahí en el sentido correcto. No solo están pasando cosas malas, pasan cosas buenas continuamente, y también esas las tenemos que registrar bien, porque igual que es cierto que nuestro enemigo no solo es político, es criminal. O sea, Maduro no es un político al uso que tiene ideas diferentes a las nuestras. Maduro es un asesino, Maduro es un narcotraficante, y Maduro es una persona que tortura y mata. Y sus socios torturan y matan y secuestran y violan. Es decir, no son políticos como los políticos de los cuales podemos estar hablando, con los cuales
puedes estar tratando. Y eso lo tenemos que saber. Tenemos que saber que nuestro gobierno es socio y aliado de gente que viola, que son narcotraficantes y que asesinan a su oposición. Y aquellos que asesinan a su oposición son narcotraficantes en todo el mundo, están buscados por la DEA, reciben protección a veces de nuestro gobierno y desde luego son aliados de nuestro gobierno. Son aliados políticos sistemáticos de nuestro gobierno. Eso tenemos que ser muy conscientes de eso, porque eso sí también demuestra que existe un peligro objetivo, que una serie de hábitos que se dan allí se den en otro sitio. Es decir, están pasando cosas muy graves, que el crimen en la política ha ido avanzando de una forma dramática, y se ha generalizado en ciertas opciones políticas, porque a través del narcotráfico todo se emponzoña. El narcotráfico, el asesinato deja de ser una anomalía dentro cuando se estalla en el negocio del narcotráfico. Y el narcotráfico está, que terminemos, ahora vale, el narcotráfico está en todas partes, pero están pasando cosas buenas, como digo, se están publicando cosas en contra de la mentira. El libro, yo os recomiendo encarecidamente el Madre Patria de Marcelo Gullo, que ha salido este año, es una belleza de libro, pero por supuesto os recomiendo Imperofobia de Elvira Roca, os recomiendo Fracasología de Elvira Roca, es importantísimo también, y hay muchísimas cosas que leer en ese sentido, digamos, yendo en la conquista hacia la verdad. Y en los conceptos, cuando os hablaba al principio de Perutka, el combate contra la mentira es fundamental. Esas verdades, nunca callar ante la mentira, porque es el callar. Nos han callado la boca con lo de franquistas, fascistas, y a través de eso durante 40 años se han callado los que querían decir la verdad y se han impuesto las mentiras por no decir la verdad por miedo a que te llamen facha. Hay que perder el miedo a que te llamen facha para ser libre aquí y para decir la verdad, que es imprescindible. No, nada más. Yo un poco suscribir el mensaje optimista que ha lanzado Germán, ¿no? Se les puede ganar y se les va a ganar. Ya se les está ganando. Por eso están enfadados y por eso no paran de atacar a Vox, ¿no? Yo siempre digo, cuando te ataca un comunista de estos es que algo estás haciendo bien, ¿no? Algo estás haciendo muy bien. Y la idea es seguir en esa batalla. Muy bien. Muchas gracias.